Función inyectiva. Entonces, veamos la definición de función inyectiva. Entonces, diremos que f es inyectiva en su dominio, y así cumple con lo siguiente. Para todo a, b perteneciente al dominio de la función f, se cumple lo siguiente. Si f de a es igual a f de b, esto implica que a tiene que ser igual a b. Bien, esta es una definición de inyectividad, y existe otra que usted la puede deducir en base a lo que usted aprendió en una clase anteriores, en la clase. Recuerde que P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Si usted recuerda, esta es la contrarrecíproca de esta implicancia. Entonces, usted aplica este recuerdo a esta implicancia, entonces otra definición equivalente a la que estoy indicando ahí sería, veamos a ver, no Q sería negar esto. Entonces, si A distinto de B, eso significa, hay que negar eso, que f de A es distinto de f de B. Entonces acá usted tiene una segunda definición que es equivalente a esta otra definición. Ahora, ambas, ¿qué es lo que dice? Fíjese. ¿Qué es lo que dicen ambas? Que si f llega a ser inyectiva, entonces no puede ocurrir lo siguiente, fíjese. Supongamos un diagrama de flecha. Fíjese. Ahí tengo 3 elementos, por ejemplo, y hay 2. Entonces, supongamos que S lo lleva a ese valor de ahí, S a S, por ejemplo, y S al que está ahí, fíjese. Acá es un A, un B y un C. Y acá un 1 y un 2, por ejemplo. Entonces, si F es inyectiva, entonces no puede ocurrir esto que ocurrió ahí, fíjese. Porque fíjense que el B y C son distintos, fíjense. El B y C son diferentes. Pero ¿qué pasa con las imágenes? Fíjense, la imagen del B me da 1, que es igual a la imagen del C. Entonces, esto no puede ocurrir. No pueden haber elementos distintos con la misma imagen. Si ocurre eso, entonces la función no es inyectiva. ¿Ok? Entonces, ahí hay dos definiciones para la inyectividad. Entonces, desde el punto de vista gráfico, fíjense qué sucede, por ejemplo, con f de x igual x cuadrado. Fíjense. ¿Ya? Esa gráfica conocida por nosotros. ¿Ya? Ahí está la gráfica. ¿Sí? Eje x, eje y. Entonces, fíjense, acá yo tengo el menos 1, le corresponde a qué imagen, el 1. El menos 1 lo mandó al 1, pero el 1 también lo lleva el 1. Entonces, el menos 1 y el 1 son distintos y tienen la imagen. Por tanto, este es un ejemplo de una función no inyectiva. Esto da origen entonces a una no inyectiva. Por ejemplo, la función valor absoluto, cuyo gráfico también la conoce, es la gráfica de la función valor absoluto, y acá pasa lo mismo, fíjense. Si yo tengo, por ejemplo, el menos 2, ¿a dónde lo lleva? Al 2. Y el 2 también lo lleva al 2. Entonces, el 2 y el menos 2, ambos lo llevó al mismo valor. Entonces, esta función no es inyectiva. Ya, y funciones que son inyectivas, por ejemplo, la identidad. La identidad, fíjate. Ahí. Esto es una función que es inyectiva, porque si yo tomo dos elementos distintos, me dan imágenes distintas. Fíjense, usted toma dos elementos cualquiera, diferentes, entonces las imágenes son distintas. Ya ahí lo estoy mirando solamente gráficamente. Y la función, por ejemplo, cúbica. Fíjense. Ahí tengo otro ejemplo de una que es inyectiva. Si yo tomo elementos distintos, A y B distintos, me dan imágenes diferentes. ¿Ok? Entonces, estas dos que están acá son inyectivas. Entonces, gráficamente, usted tiene un criterio para determinar si es o no inyectiva una función. Fíjense que en este caso de la no inyectiva, si yo trazo ahí una recta horizontal, fíjense, corta acá y acá, corta en 2 puntos. Si la trazo más arriba, corta en 2 puntos. Lo mismo ocurre acá con el valor absoluto, fíjense. Si yo trazo acá una recta horizontal, corta ahí y ahí. En cambio acá, fíjense que si yo trazo
cualquier recta horizontal corta a lo más, fíjense, en un punto. Bien, ahí a lo más corta en un punto. Entonces, acá tiene usted un criterio para saber cuándo una función es o no una inyectiva, que está trazando una recta horizontal. Entonces, usted tiene un criterio de la recta horizontal para justificar si una función es o no inyectiva. Entonces, ¿cuál es ese criterio? F es inyectiva en su dominio si toda recta horizontal corta al gráfico de f en a lo más un punto. Bien, entonces con este criterio usted puede justificar cuándo una función es o no inyectiva. Por ejemplo, si usted trazó la gráfica de una función y quedó algo así, por ejemplo, ahí, ya supongo que usted hizo esa gráfica. Bien, entonces la pregunta es, ¿la gráfica de esa función me define una función inyectiva? La respuesta claramente es no. ¿Por qué? Porque si yo trazo esa recta horizontal que está ahí, esa corta ahí y ahí. ¿Se da cuenta, no? Entonces, esta función no es inyectiva. Por ejemplo, la función, una parábola, por ejemplo, igual x más 1 al cuadrado más 1. ¿Ya? O sea, la función acá sería dada por f de x igual x más 1 al cuadrado más 1. Entonces, esa gráfica tiene vértice, o sea, está corrida acá en menos 1. ¿Está bien? Porque si usted la quiere graficar, esa es así, ¿cierto? Ahora, como acá dice x más 1, significó que se corrió para la izquierda, un lugar. Entonces nos quedamos en menos 1. ¿Ok? Entonces esto ahora es así. Y esto está sumando. Entonces levantó la gráfica por acá. Ahí y ahí. ¿Bien? Entonces, fíjense, esta función que tiene esta gráfica no es inyectiva. ¿Por qué? Porque si yo trazo una recta ahí, corta ahí y acá. Entonces esta es no inyectiva. Entonces usted puede usar este criterio para justificar sobre la inyectividad de una función. Un ejemplo donde vamos a usar la definición de inyectividad. Entonces ahí dice, pruebe que f dada por esta fórmula es inyectiva en su dominio. Entonces para eso usamos la definición. Entonces, sean a y b pertenecientes al dominio de la función. Por tanto, a y b nunca van a ser iguales a 2, pues si no acá abajo le daría 0. Entonces, partimos con f de a igual f de b. Si usted lo que quiere acá ver o por demostrar, si se cumple que f de a igual a f de b, implica que a es igual a b. Si usted logra demostrar que partiendo de f de a igual a f de b, obtiene a igual a b, entonces ahí está demostrando que la función es inyectiva. Entonces, igualemos estas imágenes. fa igual f de b. Entonces le va a dar imagen de la a menos 3 partido por a menos 2. Igual, imagen del b. O sea, b menos 3 partido por b menos 2. Ahí podemos multiplicar cruzado. Entonces esto va a implicar que a menos 3 por b menos 2 es igual a b menos 3 por a menos 2. Y esto equivale a, multiplicando sería ab menos 2a menos 3b más 6 igual a b menos 2b menos 3a más 6. Bien, acá se van algunos elementos. Se va el ab, el 6 con el 6 que está ahí. Podemos ordenar esto, sería, a ver, menos 2a, y este pasa positivo por acá, sería más 3a, igual, mantengo el menos 2b, y este pasa para acá como más 3b. Entonces acá obtiene a igual a b. Entonces ahora fíjese qué es lo que ocurrió. Usted partió con f de igual a f de b, ¿ya? Y esto implicó que a es igual a b. Entonces, conclusión, f es inyectiva
en su dominio. Otro ejemplo, CF que va de este conjunto a los reales dada por esa correspondencia. O sea, f de x corresponde a x cuadrado menos 2x más 2. Bien, la pregunta ¿es f inyectiva? Obviamente su dominio. Claro, uno a priori podría pensar que no es inyectiva, porque ya vimos el ejemplo que una parábola, si traza una recta horizontal, corta en 2 puntos, ¿ok? Entonces uno, de acuerdo a ese ejemplo, podría pensar que esto es una función no inyectiva, pero cuidado porque puede que tenga un dominio restringido y a lo mejor ahí es inyectiva, porque el dominio es el intervalo del 4 al más infinito. Entonces podríamos graficar la función, primero, graficarla. Entonces para eso voy a completar acá cuadro de binomio. Sería entonces x menos la mitad de 2, que es 1, al cuadrado, menos 1 al cuadrado, que es 1, más 2. O sea, es la función x menos 1 al cuadrado más 1. Entonces la gráfica se puede obtener de la igual x al cuadrado, que sabemos que es así. Entonces ahora grafico igual x menos 1 al cuadrado, que corresponde a un desplazamiento horizontal de la que está arriba. Esto se desplaza hacia la derecha. O sea, lo que antes ocurría en 0, ahora ocurre en 1. Entonces ocurrió esto, ahí, 1. Y el 1 que está sumando levanta la gráfica, una unidad. Entonces la gráfica de esta sería entonces, hay 1,1, ahí. Bien, esa es la gráfica de la función si pensamos que el dominio son los reales, ¿ok? O sea, si el dominio fueran los reales, claro, ahí no sería inyectiva, porque si yo trazo una horizontal, cortaría en 2 puntos. Pero ojo, su dominio no es todos los reales. Fíjense, es del 4 al más infinito. Entonces, acá está el 1, entonces el dominio es desde aquí al más infinito. Por tanto, la gráfica no es la parábola completa, ya es una parte de la parábola, fíjense, es una parte. Entonces, la gráfica en definitiva es, ahí está el 4, ahí, es para acá. Bien, y este puntito, si lo quieres saber, reemplacemos acá, a ver. 4 menos 1 da 3. Al cuadrado es 9, más 1, 10. Ahí. Bien, entonces esta es la gráfica de la función f. ¿Ya? O sea, esta función tiene esta gráfica. Y ahora usted podría justificar con el criterio de la recta horizontal. Fíjense, cualquier recta horizontal, fíjense, corta a lo más a la gráfica en un punto. Entonces, conclusión, yo ahora afirmo que f es inyectiva en su dominio. ¿Por qué razón? Pues toda recta horizontal corta al gráfico de f en a lo más un punto. Entonces acá yo estoy justificando que la función f es inyectiva.